Aquí comienza Red Más Noticias. Hola, buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Red Más Noticias. Ataque terrorista del Clan del Golfo en Caucasia, Antioquia. Cerca de 25 personas resultaron heridas tras la detonación de una granada en una discoteca. Un menor está entre los heridos. Hacia las 12 de la medianoche, cerca de 40 personas se encontraban departiendo en este bar de Caucasia cuando una fuerte explosión generó caos entre quienes se encontraban allí. Una granada de fragmentación había sido detonada generando la lesión de por lo menos 25 personas, entre ellas 4 de gravedad y un menor de edad, del cual aún no se sabe si se encontraba dentro del establecimiento o si fue alcanzado por el impacto de algunas esquirlas en la calle. 13 personas acuden a las dos clínicas que se encuentran en Caucasia. Y en otra de las clínicas, 14 personas son valoradas. Según las investigaciones, 2 individuos que se movilizaban en una moto habrían lanzado el artefacto. Estos presuntos responsables fueron capturados e identificados como alias Juliana y alias Tilico, ambos integrantes del Clan del Golfo. Las autoridades manejan 2 hipótesis del atentado. Una puede ser de que el Clan del Golfo, de esta estructura, porque estos tipos son de esta estructura, está mandando un mensaje de que no quieren que otras grupos de narcotráfico y de microtráfico lleguen a esta plaza. Más íntima relación con el tema de las extorsiones a los comerciantes en ese municipio y, como le digo, ya las distintas capturas de los cabecillas que se han realizado en el transcurso del año dan cuenta de que esa es una de las dinámicas delincuenciales, digamos, que con mayor frecuencia se comete por parte del Clan del Golfo en el Mauca. Por ahora hay temor en Caucasia, ya que en lo corrido de esta semana se habían intentado detonar otras 2 granadas. Por tal motivo, se decretó la restricción del parrillero y el toque de queda para menores de edad, pese a que esta orden ya estaba establecida por el gobernador de Antioquia desde hace 2 años. El desempleo en noviembre aumentó a 8,4%, informó el DANE. Las cifras oficiales indican que dejaron de existir 83.000 empleos frente al mismo mes el año anterior. El desempleo en Colombia aumentó, aunque se mantiene en un dígito y por debajo del 9%. La tasa de desempleo en el mes de noviembre se situó en 8,4%. Tuvo una variación con respecto al mismo mes del año anterior de 0,9 puntos porcentuales. Colombia en este mes de noviembre llegó a tener 22.873.000 personas ocupadas. El director del DANE explicó que esa situación se da por el comportamiento de 2 de las principales ciudades. 0,5 puntos porcentuales están explicados por el comportamiento del mercado laboral y de la tasa de desempleo en Bogotá y en Medellín. El sector agropecuario es más dinámico en la generación de empleo, así como las pequeñas industrias manufactureras. La agricultura, el sector de servicios a las empresas y el sector transporte son los sectores que jalonan el comportamiento del empleo. Santa Marta, Cartagena y Pereira presentan los más bajos índices de desempleo. Las ciudades con mayor tasa de desempleo corresponden a Quibdó, 14,3%, Cúcuta, 14,3% y Armenia con 13,1%. Mientras se reduce el empleo en grandes ciudades, los centros poblados y la zona rural generan mayor ocupación. La ANDI presentó el balance de la industria nacional en 2017 y las proyecciones para el próximo año. El gremio cree que la economía crecerá en 2018 entre 2,2 y 2,4% y dice que es necesario mejorar la productividad. La Asociación Nacional de Industriales presentó sus pronósticos de crecimiento económico para 2018. Donde tenemos en cuenta el comportamiento macroeconómico también y donde creemos que el año entrante el crecimiento se va a encontrar en cerca de entre el 2 y el 2,4% para la economía. Según el gremio, el año tendrá algunos aspectos que afectarán el crecimiento, como la elección presidencial. El año entrante está acompañado de un año electoral, lo que sin duda genera muchos efectos sobre la economía. Uno de ellos, por supuesto, la incertidumbre alrededor de quién va a ser el presidente, cuáles van a ser sus políticas económicas. Sobre el 2017, el presidente de la ANDI dijo que se destacó por la incertidumbre. Un comportamiento bastante precario. Nosotros tenemos sectores industriales que han crecido por encima del 3 y 4%, muy pocos, y sobre todo tenemos un promedio total de la industria que en total decrece en cerca del 1,5%.
2%, 1.3%. La reforma tributaria también tuvo sus efectos, que superaron los proyectados por el gobierno. Pues efectivamente el efecto del incremento en el IVA al 19%, pues se vería ya mitigado dado que ese efecto realmente se dio durante el año 2017. No obstante, otros aspectos sirvieron para mantener al país en un buen nivel, a pesar de la baja calificación de Standard & Poor's. Tenemos, por ejemplo, una inflación que se ha controlado, lo cual es bastante bueno. Esperamos también que las tasas de interés que ha reducido el Banco de la República durante todo este año tengan su efecto final llegando al consumidor y que ojalá el sector financiero nos acompañe en ello, en reducciones puedan llegar a los hogares colombianos, lo que terminaría reactivando un poco la economía. A los empresarios les preocupa que no haya mejora en materia de competitividad, un tema en el que tiene que trabajar el nuevo gobierno. La ministra de Trabajo mantiene un diálogo telefónico con voceros de los trabajadores y empresarios para lograr un incremento al salario mínimo por concertación. En las últimas horas se llevaron a cabo consultas entre los ministros de Trabajo y Hacienda y los representantes de empresarios y trabajadores. El dato negativo del desempleo en noviembre pues entró a ser parte del análisis. Una tesis indica que no se puede hacer un aumento alto porque afectaría la generación de puestos de trabajo, y la que se opone sostiene que se necesita un aumento mayor para poder dinamizar el consumo. La Superintendencia de Puertos y Transporte reforzará a partir de hoy la campaña Colombia Muévete Legal, que busca que los 18 millones de pasajeros que usarán vehículos intermunicipales viajen en las mejores y más seguras condiciones. Casos como este en el que una camioneta tipo VA movilizaba en pésimas condiciones a un equipo de fútbol aficionado, o como este bus que hacía recorridos piratas simulando un paseo familiar, son solo los botones de muestra de la ilegalidad en el transporte, que provocó que las autoridades reforzaran los controles. Hemos inspeccionado casi 62.000 vehículos, se han hecho más de 1.300 operativos, se han inmovilizado 5.000 vehículos y sancionado 9.000. Y de la mano de las sanciones va la prevención. El llamado es a moverse en vehículos legales que ofrecen comodidad y seguridad física y legal, con pólizas al día en caso de accidentes. Al llegar a las terminales, los viajeros deben ser los primeros en exigir que compren sus tiquetes a tiempo, que vengan a las terminales, que no se suban en terminales fuera de las autorizadas, que exijan el doble conductor en más de 8 horas de viaje y que no viajen de pie. De hecho, la superintendencia ha extremado los controles preventivos en la época de mayor demanda, que se ha incrementado por el alza en los pasajes aéreos. Vamos a estar haciendo supervisión en las 22 principales terminales, las que más tráfico tienen en el país. La Supertransporte autorizó 3.164 vehículos privados para disponer de 126.000 sillas extras. Si usted observa alguna anormalidad, denúnciela a través de la línea numeral 767 desde su teléfono celular. La Unidad de Gestión de Riesgo hizo hincapié en que los días lluviosos durarán poco y que hay que mantener prendidas las alarmas tanto con los eventuales derrumbes como con los incendios forestales. Los aguaceros que los colombianos han padecido durante los últimos días tienen una explicación meteorológica. Lo que está ocurriendo ahorita en algunas partes del país no es efecto de la Niña, es un efecto de unas situaciones de enfriamiento que se han dado por la parte del sur del país, que vienen de Brasil especialmente. Este fenómeno es pasajero, pero, por ejemplo, ha ayudado a mitigar el impacto de los tradicionales incendios forestales que por esta época están a la orden del día y más adelante serán muy útiles. Esta agua que está cayendo en estos días es de tenerla en reservorios, es de acumularla. Enero, febrero y marzo puede presentarse con desabastecimiento en algunas regiones del país. Pero aunque es pasajero, el microinvierno puede ser letal, sobre todo en esta época en que carreteras y vías terciarias tienen más flujo de vehículos. Las vías están vulnerables a deslizamientos porque están saturados los suelos. Cualquier movimiento nuevo empieza a generar unas situaciones. Por eso la seguridad vial o la prevención vial es clave. Según las cifras de gestión de riesgo, en 2017 hubo emergencias de todo tipo en el 80% de los municipios del país, entre ellas las relacionadas con el uso de pólvora. Por eso el mensaje para este fin de año es claro. El año viejo se puede quemar con unos esquemas simbólicos. Hay que abordar ese tema. Hay unos mecanismos simbólicos que ya se están dando, que son ecológicos y que de paso generan un cambio de chip en la cultura. De igual manera, se recomendó a los viajeros conocer las rutas alternas antes de tomar carretera. El tráfico en la vía panamericana a la altura de la línea ya se está restableciendo luego de que estuvo detenida casi por completo por el alto flujo vehicular. Con un aumento del 300% en el flujo vehicular, la vía panamericana a la altura de la línea presenta desde hace más de 24 horas un lento transitar, obligando a las autoridades a adelantar la restricción para camiones. Hasta el alto de la línea, que según los reportes que tengo de WhatsApp está congestionada por el Paraisiga.
y estando con ese paricica muchas veces dura uno 20, 21 horas tratando de pasar la línea. Conductores como don José, que llevan largas horas de viaje, aseguran esperar pacientemente el tiempo de la restricción y deciden hacer un improvisado mantenimiento del vehículo. Yo vengo de Cali, cogí la línea a las 5 de la mañana y la atravesé a las 12 del día. Mucho trancón, pero hay mucho particular varado por lo que dejan recalentar los carros y entonces forman el trancón. Este sábado la restricción para vehículos con carga superior a 3.4 toneladas será de 5 de la mañana a 5 de la tarde, el lunes festivo de 12 del mediodía a 3 de la mañana. El Centro Histórico de Cartagena se convertirá en corredor peatonal en esta época de vacaciones, en la que la Heroica espera recibir cerca de 500.000 visitantes. Con motivo de la temporada turística, las calles del Centro Histórico de Cartagena se convierten en un gran corredor peatonal. Pero lo importante es que el centro histórico ha quedado dividido en dos sectores totalmente peatonalizados y con andenes nuevos, con reparaciones en las calles, con arreglo de tapas y de registros. Lo que tenemos es un centro para caminar y disfrutar. Diciembre y enero son los meses con mayor flujo de turistas en la capital de Bolívar. En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, la mayor congestión se registra a principio de año. Nosotros estamos aspirando a mover en este mes de diciembre aproximadamente 180.000 pasajeros saliendo por Cartagena. Eso da que en total deben ser 360.000 pasajeros entre llegados y salidos. 57.000 personas utilizarán el terminal de transporte terrestre. Es la cifra proyectada al finalizar el mes de diciembre. Un turista alemán de 37 años murió ahogado en Cartagena mientras realizaba prácticas de surf. Al parecer, el deportista se alejó de la línea de playa. Pescadores de la zona notaron la tabla de surf flotando a la deriva y dieron aviso a las autoridades. El ciudadano alemán recibió atención prehospitalaria, pero cuando llegó al centro asistencial ya estaba sin vida. La alcaldía de Barranquilla prohibió el transporte de parrilleros hombres en motocicletas, cuatrimotos y mototriciclos en el cuadrante norte de la ciudad. La restricción será de carácter permanente las 24 horas del día, 7 días de la semana. La ley no aplica para miembros de la fuerza pública, organismos de tránsito y escoltas debidamente identificados. Desde la calle 72 hacia la circunvalaria, desde la carrera 38 hacia arriba, es donde mayor concentración de establecimientos de comercio y establecimientos bancarios tiene la ciudad. Ha tenido un efecto positivo en la reducción de los hurtos. Según el Grupo de Estudios Institucionales de Migración Colombia, este año se presentaron más de 14 millones de registros de entradas y salidas, un 13% más que en el año 2016. De esta cifra, el 54% corresponde a entradas y salidas de ciudadanos colombianos, más de 7,5 millones. Un dato para resaltar es que fueron las mujeres entre los 30 y los 39 años las que más salieron del país. En cuanto a los sitios a donde más viajan los colombianos, sigue siendo en su orden Estados Unidos, Panamá, México, España, Ecuador y Venezuela los destinos favoritos. Sin embargo, hay un dato que llama la atención. Durante el 2017, el número de viajeros a Bermudas creció un 496% respecto al año anterior. A Turquía creció un 155%, a Jamaica 137%, a Uruguay 115% y a Singapur un 38%. El 64% de los colombianos que viajó al exterior, más de 2.500.000 connacionales, salieron por turismo, mientras que el 20%, equivale a un poco más de 784.000 colombianos, lo hicieron para residir en el exterior. Cerca de 235.000 viajaron por trabajo y un poco más de 78.000 por estudio. Pero así como los colombianos salieron, también Colombia se convirtió en uno de los destinos favoritos de los extranjeros. Las entradas y salidas de ciudadanos extranjeros al territorio nacional durante el 2017 se incrementaron en un 22% respecto al año anterior, con cerca de 6.500.000 registros. Los ciudadanos de Venezuela, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Ecuador, Perú, Chile, España y Panamá fueron quienes más ingresaron al país durante este año que termina. El abogado de Salvatore Mancuso y de otros excomandantes paramilitares detenidos hoy en Estados Unidos asegura que están dispuestos a declarar que el proceso en contra de Santiago Uribe hace parte de un complot judicial. En medio del juicio a Santiago Uribe por supuestos nexos con paramilitares, desde Estados Unidos excomandantes de ese grupo ilegal aseguran que están dispuestos a declarar en la justicia. Clientes míos de nivel, de un perfil parecido al señor Mancuso y quizás más alto, han manifestado que
Si a ellos les tocaría testificar, testificarían. El abogado sostiene que sus clientes aseguran que Santiago Uribe no tuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Que al señor Santiago Uribe le hicieron un montaje, que él está injustamente encarcelado. En el caso de Salvatore Mancuso, aunque no se ha referido en concreto a ese tema, reitera su intención de colaborar. El proceso requiere que él responda a las preguntas y que diga la verdad. Y si hay mandatarios ahí, él responde de eso también. Santiago Uribe Vélez es señalado de ser supuestamente uno de los creadores y financiadores del denominado grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. El ELN aseguró que el gobierno ha usado perversamente el cese al fuego bilateral, pero que a pesar de ello, y pese a que no hay un acuerdo para extenderlo, se mantendrá en la mesa de conversaciones en Quito. El Comando Central en Pleno, encabezado por Gavino, Pablo Beltrán, jefe negociador, Antonio García y alias Pablito, criticó la actitud del gobierno frente al cese bilateral. El gobierno, de manera perversa, lo aprovechó para iniciar acciones represivas contra la población que trabaja los cultivos de uso ilícito. De igual manera, el ejército lo utiliza para sacar ventajas militares. A pesar del asesinato de un gobernador indígena y de una masacre de civiles en Maguipayán, el ELN dice que no violó el cese al fuego. Hemos honrado la palabra empeñada y hemos cumplido lo acordado. No hemos visto la misma conducta del gobierno nacional. Tras arreciar las críticas al gobierno, el grupo guerrillero insistió en que, aunque no haya acuerdo para prorrogar el cese bilateral, la mesa debe seguir sus negociaciones el 9 de enero tal como está previsto. El ELN no renuncia a la paz y en tal sentido no se levantará de la mesa. Finalmente, el ELN rechazó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Uno de los debates políticos de mayor trascendencia en los últimos días ha tenido que ver con las 16 curules de paz que hundió el Congreso. La discusión va para largo, pero ¿qué es realmente lo que ocurre? Informe especial de Red Más Noticias. Como el tema es álgido, acá trataremos de ayudar a digerir la cosa. Resulta que para poder implementar los acuerdos de paz se creó el famoso Fast Track, que aceleraba los términos para poder aprobar las leyes. Y dentro de esas leyes estaba la creación de las famosas 16 curules, o puestos para las víctimas dentro del Congreso. Pero, ¿por qué hay tanto alboroto por esto? El problema empezó porque el Senado votó 50 a favor y 7 en contra. Le faltó un voto, por lo que la discusión se generó si era sobre la mayoría absoluta o no del Senado, o sobre los que estuvieran en teoría activos, es decir, no sobre los 102, sino sobre los 99 integrantes. La mayoría en el Congreso es lo que supere la mitad. El tema de si es un medio o no está resuelto jurisprudencialmente y es el número entero siguiente. ¿Y de dónde se toma la mayoría? Del número de integrantes de la corporación definido en el artículo 171 de la Constitución. 2 de los senadores sobre los que se armó el meollo están siendo investigados por problemas de corrupción, los senadores Musa Besaile y Bernardo Elías. Pero el tema técnico jurídico sigue siendo si se puede o no declarar la silla vacía cuando no hay una condena en firme. El gobierno tiene claro que para ellos sí han pasado las 16 circunscripciones. Las mayorías que a nuestro juicio existieron para la aprobación de la conciliación de la reforma constitucional que creó las 16 circunscripciones de paz. Pero el Senado, ¿qué no? No la veo de ninguna manera. El tema de las está atado seguramente a las curules de las circunscripciones de paz, y las curules no existen. El tema se volvió jurídico y difícil de entender, porque de aquí se derivaron 2 acciones ampliamente conocidas. La primera, una acción de cumplimiento interpuesta por el gobierno y una tutela instaurada por un ciudadano. Le preguntamos a académicos a ver si lográbamos entender el asunto. En el caso de la juez de tutela hay ambigüedad porque ella no tiene claridad y habla a veces de proyecto de acto legislativo y da la orden de publicar el acto legislativo. Dice que existe una interpretación que ella coge, la del Consejo de Estado, pero no entran a declarar ni a dejar sin efectos el acto de archivo del Senado que dijo que no había mayoría. En el caso de la juez de tutela dice que no es el juez competente y que en consecuencia se lo remite a la Corte. Y la vía que elige para remitírselo a la Corte es la publicación en la Gaceta del Congreso. Y en cuanto a la acción de cumplimiento, esto entendimos. En mi opinión también el juez ignora por completo el acto de archivo y donde dice que no hay mayoría. También acude a la interpretación del Consejo de Estado que la acoge y da un salto para decir, como existe esa interpretación, está aprobado, pero ignora la decisión
formal del Congreso, no la deja sin efecto, no la anula y ordena su promulgación. Como en teoría, cuando el Congreso decidió no pasaron las circunscripciones, pues las acciones del gobierno fueron posteriores, se creó un acta que decía que efectivamente no pasaba. La acción de cumplimiento del gobierno quedaba sin validez entonces, es decir, se estaría fallando sobre un proyecto de ley y no sobre una ley. Sin embargo, el gobierno instaura una acción de cumplimiento donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el proyecto sí fue aprobado y ordenó al presidente del Senado que lo enviara de manera inmediata para que sea promulgada, pues aparentemente las curules sí habían pasado. No nos equivocamos cuando sostuvimos que teníamos la razón en el sentido de que el proyecto que crea las 16 circunscripciones de paz obtuvo los votos suficientes para ser aprobado. Por ahora, los términos corren para Cepeda, quien pretende impugnar la medida el otro año, apenas acabe la vacancia judicial. La misma providencia nos da 3 días para impugnar si lo consideramos necesario. En medio de este aparente choque de trenes, queda inconcluso el tema de las curules. Cuando terminen las vacaciones de fin de año, sabremos y volverá el debate. Hoy venció el plazo para que los partidos y candidatos le hagan saber al Consejo Nacional Electoral su intención de participar en una consulta interpartidista el próximo 11 de marzo. Esta semana el Centro Democrático le anunció al Consejo Nacional Electoral que acepta una consulta interpartidista para el próximo 11 de marzo y así escoger al próximo candidato presidencial que saldría de una coalición de la derecha que medirá las fuerzas políticas entre Iván Duque y los conservadores Marta Lucía Ramírez o Alejandro Ordóñez. El asunto es que el Consejo Nacional Electoral dio plazo hasta hoy viernes 29 de diciembre para recibir las solicitudes. Además, la registraduría avalará o no las firmas de los 11 precandidatos inscritos por Movimientos Ciudadanos hasta el próximo 17 de enero de 2018. Ya está oficializado lo del Centro Democrático, estamos esperando que hoy, cuando vence el plazo para tomar esta determinación, que lo hagan también la doctora Marta Lucía, el doctor Ordóñez y otros sectores afines que quieren participar en esta consulta para integrar la gran coalición ganadora del próximo evento electoral. La conservadora Marta Lucía Ramírez dice que para llegar a un acuerdo de una alianza existen 3 opciones: el consenso, la encuesta o una consulta. Yo creo que se trata de mirar eso hacia afuera, quién tiene mejores posibilidades de ganar. Eso sería el consenso. Se podría también hacer una encuesta, es lo que ya hizo el Centro Democrático, eso le funcionó muy bien a Iván Duque, yo no veo por qué no podría funcionar en esta ocasión también hacer una encuesta. Y la consulta es la tercera posibilidad. La consulta tiene ventajas y tiene desventajas. Claro está que el Centro Democrático fue claro en dejar una salvedad, y es que podría retractarse de participar en la consulta. En cuanto al exprocurador Alejandro Ordóñez, él se desmarca del pastranismo y si no hay reglas claras en la consulta del 11 de marzo, prefiere ir solo en primera vuelta presidencial. Tragedia en Nueva York, al menos 12 muertos, entre ellos un niño de 1 año, dejó el que ha sido catalogado como el peor incendio en décadas en esta ciudad. Las llamas se iniciaron por un niño de 3 años que jugaba con una estufa. Este era el panorama entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en el distrito del Bronx en Nueva York. Me había despertado y me di cuenta que olía a humo y pensé que era mi edificio que estaba en llamas. Y bueno, lo que pasó era que no fue en mi edificio, era un edificio al otro lado de la calle. Entonces veo las llamas y me doy cuenta que todos están en pánico. Por lo tanto, bajé a ver qué pasaba y obviamente cuando bajé las escaleras, el fuego ya había subido al 2º piso y casi hasta el 3º. Vi un gran grupo de niños en la escalera de incendios, fríos y sin chaqueta, sin pijama ni nada. Estaban en shorts, sin medias. Sé que tenían frío, así que obviamente estaban esperando que los bomberos los rescataran, pero primero tenían que apagar el fuego. El fuego se desató a partir de las 7 de la noche y rápidamente se extendió por el edificio. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, llegó al lugar de la tragedia, desde donde ofreció un primer balance y así calificó la situación. Esta es la peor tragedia de fuego que hemos visto en esta ciudad en por lo menos un cuarto de siglo. Basados en la información que tenemos ahora, esta será una de las peores pérdidas de vidas en muchos años. El alcalde aseguró que la búsqueda no se detiene. Basados con la información que tenemos ahora, al menos 12 personas fueron rescatadas y sobrevivieron, pero la búsqueda en el edificio continúa. Por lo tanto, sabemos que aunque es horrible informar que hay 12 muertos, podríamos perder a otros también.
Más de 200 bomberos llegaron rápidamente a atender la emergencia. El departamento de bomberos recibió esta alerta a las 7 de la noche y los miembros respondieron en 3 minutos. A pesar de sus heroicos esfuerzos, como dijo el alcalde, tenemos una escena en la que 12 personas han muerto y 4 están luchando por su vida. El departamento no es ajeno a esta tragedia y estamos conmocionados por esta pérdida. Las edades de las víctimas mortales iban de 1 año a 50. 3 de los fallecidos pertenecían a una misma familia y las autoridades pudieron establecer que el incendio inició a causa de un niño jugando con una estufa. Y próximo a cumplir su primer año como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump confía en que será reelecto para un nuevo periodo en el año 2020. En entrevista con The New York Times, Donald Trump habló de reelección. El mandatario asegura que ganará otros 4 años por muchas razones, entre ellas los medios de comunicación. Otra razón por la que voy a ganar otros 4 años es porque los periódicos, la televisión y todas las formas de medios se derrumbarían si no estoy ahí, porque sin mí sus índices de audiencia bajarán. Trump alardeó de tener 158 millones de seguidores en sus redes sociales y aseguró que el diario al que le dio la entrevista dejaría de ser defectuoso y se convertiría en fracasado. La entrevista de 30 minutos a The New York Times le ofreció al mandatario desde su club de golf en West Palm Beach, donde pasa sus vacaciones navideñas. Y en medio de la ola de frío que azota a los Estados Unidos, el presidente Donald Trump cierra el año como lo inició, con polémica. A través de su cuenta en Twitter asegura que su país le vendría bien algo de calentamiento global. Mientras Estados Unidos enfrenta la ola de frío con temperaturas de hasta menos 40 grados en el norte del país, el presidente Donald Trump hizo referencia al cambio climático. En el este podría ser la víspera del año nuevo más fría de la que se tenga registro. Tal vez nos vendría bien un poco de ese viejo calentamiento global por el que nuestro país, pero no otros países, iba a pagar billones de dólares para protegernos de él. Abríguense. En varias oportunidades, Trump expresó su escepticismo sobre la ciencia del cambio climático. Calificó el calentamiento global como una farsa creada por China para perjudicar a las industrias estadounidenses. Una vez llegó a la Casa Blanca, el mandatario anunció su intención de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, que busca frenar la producción de gases de efecto invernadero. El pacto busca disminuir el ritmo del calentamiento global a través de la reducción de emisiones que contribuyen a que se derrita el hielo ártico, que incrementa los niveles de mar y cambia los patrones climáticos del mundo. 6 meses después de haber asumido como presidente, Donald Trump anunció su decisión de sacar a Estados Unidos del acuerdo contra el cambio climático. Es que la ola de frío ya cobró la primera víctima mortal en Estados Unidos y fue en Ohio, uno de los estados más golpeados por este frente debido a los vientos árticos. Según estimaciones meteorológicas, lo peor aún está por llegar. Las temperaturas máximas están previstas en torno a los 5 grados bajo cero en la costa que cubre de Boston a Washington. Serán 16 grandes ciudades como Chicago, Detroit, Boston, Nueva York, Atlanta y Memphis entre las más afectadas por el frente frío, que inició en Canadá hace unos días y que podría ocupar 2/3 del territorio de Estados Unidos. Advierten que el más duro temporal llegará entre el domingo 31 de diciembre y el lunes 1 de enero. La emblemática Nochevieja en Times Square tendrá una temperatura que llegaría a los menos 12 grados centígrados, donde tradicionalmente miles de personas se reúnen a hacer el conteo para recibir un nuevo año. La senadora liberal Vivian Morales dio a conocer que hoy fue sancionado el proyecto de ley que busca de nuevo enseñar la cátedra de historia en los colegios del país. A través de un tuit, la congresista dijo que con la sanción de la nueva ley de historia se terminan 32 años de analfabetismo histórico en los colegios y por tal razón los niños y las niñas volverán a estudiar a profundidad la historia de nuestro país. El secreto de la vida es trabajar, así lo asegura doña Custodia Quintero, una abuela de Mariquita, Tolima, que hoy cumple 100 años de edad, convirtiéndose en una de las personas más longevas del país. Son las primeras horas de un día cualquiera en San Sebastián de Mariquita, ciudad frutal de Colombia, en donde esta abuela celebra hoy 36.526 días de vida, 100 años o un siglo. Quiero meterme porque está acostada. En su pueblo, desde hoy será la más ilustre habitante, tras convertirse en la segunda persona más longeva del departamento del Tolima. Porque así lo mandó Dios, que yo viviera todos los años, para coger más experiencia. A su edad, los regalos sobran, ya pocas cosas sorprenden. Lo más simple es lo más importante. Que estuvieran todos conmigo,
no más. Sí, nietos tengo que ya se me perdió la cuenta. Y tataranietos también. Hartos. Y bisnietos y todo eso tengo. Los años, las costumbres, la gente, todo cambia. Por eso y por su edad son pocas cosas las que se pueden recordar. He cambiado por la vejez, primero que todo. y el modo de ser, la personalidad mía, que cambié porque yo trabajaba mucho y ahora no trabajo. Los muchachos, a las costumbres de ahora, pues porque eran poco enamorados. ¿Y ahora? Y ahora se pasan. La memoria envejece con el cuerpo, pero el amor es eterno, de esas cosas que son inolvidables. Lo que novio no ha tenido muchos, no. ¿Cuántos? El último fue el viejito que murió. ¿Y usted era muy linda, muy bonita? Pues a mí no me decían nada de eso. ¿No? Era bonita. ¿Cómo era usted? Yo creo que yo era regular, tendría todo. ¿Usted es conservadora o liberal? Yo soy liberal. ¿Liberal? Todo el cuerpo. Desde su silla, como su nombre, ella custodia. Unos se van, otros vienen, pero ella sigue ahí, guardando el secreto de la larga vida. Se me han muerto 3 mujeres. Y hombres no. Doña Custodia Quintero, viuda de Palomo, seguirá acumulando experiencia, como ella dice, esperando la visita de sus hijos, nietos y bisnietos, desde su mundo casi perfecto, paralizado en el tiempo.